Hermanos, es una bendición estar acá con ustedes nuevamente, llegando a sus hogares, ¿verdad? Ahí sí que los saludamos de Ministerio Luz de las Naciones, de Matrimonios con Visión. Y como el Señor nos permitió esta tarde estar aquí con mi amado esposo, pues, pero antes de todo, amados hermanos, los invito y que nos acompañen en oración antes de empezar nuestro tema, ¿verdad? Y que sea el Señor quien nos hable a través de su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, amado Padre. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por las bendiciones tuyas, Señor. Te agradecemos, Padre bendito. Mi Dios, en esta hora venimos sellando tu palabra, Padre, que tú nos hables a través de ella, Señor, y que tú nos llenes, nos hables, Padre bendito, que tú nos guíes, Señor amado, y que tú bendigas esos matrimonios, Padre bendito. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria sea para ti, mi Dios. Amén. Bien, amados hermanos, como ustedes pueden ver, hoy tenemos un tema impresionante para desarrollar y hoy estoy juntamente con mi esposa. Estamos para desarrollar este tema. Es un tema muy interesante que nos va a ayudar a nuestra vida espiritual como matrimonios que somos. Nos viene a fortalecer y a darnos algunas instrucciones para que nosotros podamos crecer en la vida espiritual y llevar el plan de Dios. Como vemos el tema de hoy, nos tocó el tema conociendo el plan de Dios. Y hoy en esta hora nosotros nos enfatizamos a hablar de lo que es el plan de Dios que se cumplió a través de la vida de la Virgen María juntamente con su esposo José. Tenemos el concepto bíblico en primeramente que María fue visitado por un ángel. El ángel viene y lo visita de lo sorpresivo, digamos así, de algo que no se esperaba María. Es como que si alguien le toca a la puerta y viene y le dice que busco a tal persona y nosotros en dado momento no lo conocemos. El ángel se le aparece en un momento a María y le dice, María, lleno eras de gracia. Entonces acá damos a entender que el plan de Dios siempre va a ser algo sorpresivo. El plan de Dios va a ser que alguien te va a alertar, te va a dar el ánimo a decir, pues no te asustes, estamos acá. Y como podemos ver, el primer texto bíblico que tenemos, el del temor de María. ¿Sí me puedes ayudar, mamá? Amén. Dice Lucas 1:29, dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Delante de Dios, amén. En este momento, así en este texto bíblico, llegamos a entender que lo primero que llegamos a nosotros a comprender como matrimonios, cuando nos alertan de algo, cuando nos informan de algún plan de Dios para nuestra vida, nos sorprendemos y nos da temor, porque aquí María se llenó de temor. ¿Y qué clase? ¿De dónde vino? Fue una visitación angelical, porque el ángel vino y lo visitó directamente. Se le aparece a María y le dice, mas ella cuando le vio, dice, o sea, es que ella tuvo la oportunidad de verlo cara a cara al ángel. Y dice, se turbó por sus palabras, o sea que todas las palabras que le vino a decir el ángel a María, le llenó de temor. Le llenó de temor y dijo, ella, que estas palabras, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Ahí notamos que María tenía temor. Como hoy nos pasa en muchos tiempos que nosotros en dado momento nos da temor. Cuando alguien nos dice, nos profetiza, estimado, amado hermano, esto Dios va a hacer contigo y tú vas a hacer esto.
nos dicen de lo que Dios quiere hacer con nosotros, del plan de Dios que empieza a hacer con nosotros, lo primero que nosotros pensamos es temor. ¿Será que yo voy a llegar hasta allá? ¿Será que en mí se va a cumplir eso? Y ya empieza uno a hacerse el cálculo. No sé si te ha pasado a ti el pensar, ¿cuándo será? ¿Será pronto? Y todo eso. Sí, como decías, ¿verdad? De que a veces uno, como nos profetizan, pero ahorita el Señor me ponía en mi corazón y me pone de que como yo tengo que estar atento. Viene parte de Dios y cómo yo voy a recibir, cómo yo voy a recibirlo. Y como decías de que a veces como María, ¿verdad? María pensó que como decía claro ahí, salutación, o sea, ella pensó que hice. O uno a veces dice, ay, ¿ahora qué hice? O algo así, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que estar preparados a lo que el Señor nos manda. Sí, como tú decías, estar preparados, alerta a todo lo que Dios nos dice, pero como en dado momento nosotros nos llenamos de temor. Lo primero que pensamos, ¿cuándo será? ¿En qué momento será cumplir? Nosotros decimos, sí, yo sé, Dios va a cumplir, pero no, uno de ser humano lo que quiere es lo inmediato. Y en este momento vamos a ver el transcurso de lo que María recibió y qué era el plan de Dios sobre María, porque era un plan increíblemente fuerte. Era fuerte porque acá el ángel le venía a dar la noticia que ella iba a dar a luz un hijo. Y como podemos continuar en el texto bíblico que sigue diciendo, y también podemos ver el temor de José. Dice en San Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quedemos en este texto. Aquí podemos ver que el nacimiento de Jesús es el ángel que, como vamos a ver en San Lucas, el ángel visita a María. Viene, lo visita y entonces acá José recibe una revelación. Continuemos con el texto bíblico. Mateo 1:19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces ahí podemos entender que también el temor de José, porque tuvo temor. Es como que si hoy en tiempo nos dicen, bueno, te vas a juntar con tal persona, vas a casarte con ella, pero ella ya ha concebido. Para José, para ambos, sería algo tan difícil como María y como José. Pero, o sea, María también, como uno de mujer también es así. Primero lo que uno que piensa que van a decir de mí. Y entonces ponernos en lugar por un momento, cómo se sintió esa mujer. O sea, principalmente es un privilegio que el Señor la escogió. O sea, el Señor, ¿por qué el Señor escogió a María? La sencillez de su corazón. Exacto. O sea, ella halló gracia porque el ángel le dijo, has hallado gracia. Entonces, amadas hermanas, ahora nosotras, la pregunta, el Señor, ¿cómo nos ve? El Señor nos está viendo con esa gracia, ¿verdad? Sí, como tú decías, estamos llegando ante los ojos de Dios con la gracia. O
nos está viendo Dios con un ojo de sencillez que mira en nosotros, o cómo nos está viendo el Señor. Porque acá María le dice que ha hallado gracia delante del Señor. O sea que su caminar de María estaba haciendo correctamente. delante del Su andar, su perfección que estaba portando en lo que era de la vida matrimonial, era perfecto delante de Dios. ¿Y cómo es que Dios escoge a María mucho más antes? Porque si podemos darle vuelta a la historia de María, María viene también de algo que su madre era estéril. Su madre que no podía tener hijos, y ahora su madre puede tener y tiene a María. ¿Cómo es que el plan de Dios viene desde anterior? Viene María, nació, creció, pero Dios viene perfeccionando su plan a través del tiempo. Porque no crean ustedes, amados hermanos, como podemos nosotros decir, bueno, porque fue un momento. No, Dios su plan lo viene perfeccionando poco a poco. Amén. Porque nosotros como seres humanos queremos que nuestros planes se hagan hoy y hoy se tienen que terminar. Hoy se planificó mañana empezar y terminó de una vez, pero Dios no. Ahí sé que el Señor nos va preparando, ¿verdad? Nos va preparando en todo el ámbito de nuestra vida, ya sea en nuestra vida espiritual, matrimonial, laboral. O sea, es un ámbito de lo que el Señor nos va, porque no de la noche a la mañana, y como decía nuestro pastor, de que los planes de Dios son perfectos. Los planes del Señor, el tiempo del Señor es perfecto. Y claramente vemos cómo María y José estuvieron dispuestos, a pesar de que ellos tuvieron temor al principio, ¿verdad? Ellos tuvieron temor, pero ellos también, ahí sí que decidieron y a seguir, ¿verdad? Amén, así como decías, aquí podemos ver el temor de José también en este pasaje bíblico de Mateo 1:20. Y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en su sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es que acá podemos ver que el plan de Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que podemos entender, amados hermanos, que el plan de Dios es perfeccionado a través del Espíritu Santo. Aquí podemos ver, tocando el tema de la Trinidad de Dios, cómo es que Dios obra a través de su Espíritu Santo, a través del Hijo, que va a nacer. Entonces, ahí podemos ver la Trinidad de Dios. Porque el nacimiento era de Jesucristo. ¿Y quién, delante de quién había encontrado gracia María? El Padre. Delante del Padre. Ahora, ¿quién es el que había engendrado a Jesucristo en el vientre de la Virgen María? Es el Espíritu Santo. Ahí podemos ver trabajando la Trinidad de Dios. Qué impresionante ver esto, que se nos revela esto, que aquí podemos ver que también trabaja la Trinidad de Dios por medio de la Virgen María, por la concepción de Jesucristo. Podemos ver también que en Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces acá podemos ver que también José
tuvo temor. Porque en el pasaje anterior podemos ver que él a escondidas iba a dejar a María. ¿Por qué? Porque hoy en tiempo, como digo, nos podemos decir, ella ya está encinta. Entonces, ¿pero quién es el padre? Entonces viene el temor a uno, ¿qué dirán? Que yo me voy a juntar con una embarazada. Entonces, es como que si nosotros hoy en tiempo viene y nos juntamos, pero van a decir, pero ya está embarazada, ¿y por qué se van a juntar? ¿Qué ya hicieron? Hoy en tiempo nuestra generación empezaría a criticar, porque lo primero que hacen, o lo que hacemos como en nuestra generación, venimos y criticamos, y decimos, si ella está embarazada, ellos ya formaron un bebé mucho antes del matrimonio, porque ahora se van a casar. Entonces venimos y nos ponemos en el ejemplo de José. ¿Cómo es que él pensó eso que le dijeron? Que tenía que hacerse responsable de María, pero de que el hijo, él no lo había conocido. Él no había estado con María. Simplemente le estaban dando la responsabilidad que él se hiciera cargo. Pero ante la sociedad, ¿cómo quedaba él? Quedaba como con vergüenza, quizás con miedo. ¿Qué dirán? Y como decimos nosotros acá, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis compañeros? Entonces entra en un momento de temor. ¿Por qué? Porque es algo que viene de sobrenatural. Porque viene por el Espíritu Santo, viene hecho este plan de Dios. Es un plan que venía mucho antes de la creación del mundo. Que Jesucristo iba a nacer para venir a limpiar los pecados del mundo. Y como podemos seguir viendo la sencillez de estos dos personajes, la sencillez de María y la sencillez de José. Si podemos ver el pasaje bíblico, si me ayudas, mi amor. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y dice la sencillez de José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Como podemos ver que es algo que nosotros podemos ver de la sencillez de ambos. La sencillez que tenía, porque María dijo, pero ¿cómo será esto si yo no he conocido varón? Entonces, acá viene dándonos que el plan de Dios viene conforme a nuestra sencillez. Igual, nosotros debemos presentarnos sencillamente delante de Dios para que Él venga y ponga su plan que tiene que poner en nuestra vida. Porque en nuestras vidas Dios tiene un plan perfecto. Amén. Dios tiene un plan perfecto y el plan de Dios va conforme a su voluntad de Él. Se va formando, se va estableciendo conforme a su voluntad de Dios. Pero nosotros muchas veces venimos y no tomamos en cuenta. Venimos y agarramos por otro camino sin conocer el plan de Dios. Muchas veces Dios nos dice, esto voy a hacer con ustedes, pero nosotros nunca tomamos en cuenta ese plan. Nunca venimos y decimos, bueno, voy a esperar lo que Dios tiene para mí. Si nosotros nos precipitamos a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias voluntades, para que nosotros podamos ver ese plan, pero no es lo que Dios quiere. Sí, y como decías, la sencillez me llama mucho la atención también de que es necesario despojarnos de sí misma. Como vemos a María, ella al principio sí tuvo temor, pero y después
o sea, el Señor halló gracia en ella. Y entonces ella se despojó y dijo, estoy aquí. Si el Señor tiene el plan para mí, o sea, ella se despojó por sí misma y dijo, aquí está mi vientre. Sí, como podemos ver, como decías, es que podemos ver, ver el carácter que María tomó a la hora de ver al ángel. Es un carácter que, disposición, porque se estaba dispuesta. Porque hoy en tiempo nosotros nos dice, se para un ángel y nos habla así como en tiempo anterior. ¿Será que nosotros estaríamos de pie delante de él? ¿O vamos a conversar con él? No, nosotros muchas veces, ¿te conozco o no te conozco? Si no te conozco, pues, adiós. Pero María no, estaba dispuesta. Porque vemos que María escucha las palabras, escucha el mandato de Dios sobre ella, y ella dice, pero ¿cómo será si yo no he conocido varón? Entonces, aquí da a entender, Señor, aquí estoy, pero ¿cómo es que si yo no he conocido varón? Mi cuerpo aquí está, mi vientre aquí está. Eso es como decir, bueno, está bien ese plan, que se cumpla en mí, pero ¿cómo va a ser pues si yo no he conocido varón? Entonces, acá viene lo que es del plan de Dios, perfeccionándose a través del Espíritu Santo. Y sobre todo estos, amados hermanos, podemos ver que aquí también en este transcurso de esta historia de la perfección del plan de Dios, conociendo ese plan de Dios, aquí podemos ver que también ellos pasan por dificultades. Y podemos ver en el pasajes bíblicos en Lucas 2:1, tuvo María dificultades. ¿Sí me puedes ayudar con el texto? Amén. Y dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo en Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Amén. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret y a Judea a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto fue una dificultad. Podemos ver, amados hermanos, que ellos pasaron una dificultad. En la hora que ellos andaban, como decimos nosotros acá, andaban en lo material, porque era un empadronamiento para que el rey viera cuántos habitantes había. Es como nosotros hoy en tiempo decimos el censo de personas, cuántas personas. Entonces, ellos subieron a la ciudad para poder inscribirse. Pero estando en ese momento, se cumple el tiempo de lo que Dios establece en un parto. Entonces María empieza con dolor. Ahora hay que buscar un lugar. ¿Es una dificultad o no es una dificultad? Es una dificultad porque ya con el dolor y con la gente aglomerada, podemos ver en otras historias que en ese tiempo todos estaban en la ciudad porque estaban empadronándose. Entonces la mayoría de gente había llegado a la ciudad, entonces todo, así como le decimos nosotros acá en nuestro tiempo, los hoteles estaban llenos. Toda la gente estaba de visita en la ciudad. Toda la gente había reservado
el hotel, podemos decirlo así. Entonces María y José, ¿en dónde se iban a hospedar? No tenían dónde. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando nosotros estamos pasando de eso? ¿Tocamos puertas o no tocamos puertas? Empezamos a tocar puertas y así como María y José, nos podemos imaginar que ellos empezaron a buscar, a tocar puertas en los lugares donde había posada, y todos les decían, está lleno, está lleno. Entonces, ¿hasta dónde pudieron ellos? ¿Hasta dónde pudo María dar a luz a nuestro Señor Jesucristo? Hasta en un pesebre. Para que se cumpliera la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí sí que Todo que el plan de Dios sea perfeccionado. Porque aquí el plan de Dios estaba escrito con los profetas que habían profetizado que dice, iban a ser el Hijo de Dios, que era Jesucristo, iban a ser en un pesebre. Todo venía cumpliéndose a conforme el plan de Dios que había estructurado. Podemos entender acá que ellos tuvieron esa dificultad. Entonces, dentro del plan de Dios vamos a tener dificultades. así es, y como decías, pues de que vamos a tener dificultades y quizá en el matrimonio, ¿verdad? Que hay momentos difíciles, ¿verdad? De que quizá en el hogar, como pareja, con los hijos, pero que no sea eso que nos vaya desviando, que nos vaya alejando del propósito del Señor en nuestras vidas, como matrimonios, ¿verdad? Y lo que veo de que a ellos estaban unidos los dos. O sea, estaba José, María y Jesús, ¿verdad? Que iba con ellos acompañándolos en todo momento, en toda hora. Entonces, el Señor está con nosotros siempre. El Señor va con nosotros siempre. Y como decía, ¿verdad? De que hay muchas dificultades como matrimonio. Y ahí yo les dejo en el corazón de cada nosotros, ¿verdad? De que, ¿cuáles son las dificultades que quizás no me deja avanzar en mi vida matrimonial como esposos, como familia, como iglesia? Porque aquí el Señor nos va enseñando de que nosotros tenemos que estar dispuestos con escucharlo a Él, su guianza. Amén, como vos decías, el plan de Dios viene a través de todo desde el principio y nosotros debemos ser muy prudentes, sabios e inteligentes para entender el plan de Dios. Como podamos viendo ahorita las dificultades que pasó María y José. Pasaron dificultades y hoy, como decías, en nuestra vida de matrimonio pasamos un montón de dificultades. Porque el plan de Dios es que nosotros tengamos un matrimonio de bendición. El plan de Dios es que nosotros como matrimonios ya conocidos de Dios, formados como Dios quiere, es que nosotros seamos la guía para los otros matrimonios jóvenes. Amén. Entonces, pero en este plan que Dios tiene que nosotros seamos como matrimonios de ejemplo, también tenemos dificultades que pasar. Como decías, tal vez una dificultad en nuestro matrimonio nos arruina el plan de Dios. Porque aquí podemos ver, María y José, esta dificultad era bastante. ¿En dónde? ¿Y en dónde? ¿En qué lugar vas a dar a luz? Hay que ir a ver. Ya me imagino José pasando por ese momento difícil, que viendo que María ya con dolor para dar a luz, pero no había ni un lugar. Entonces, amados hermanos,
las dificultades que estemos pasando en nuestra vida espiritual o en nuestra vida matrimonial, todo tiene que ver que nosotros tenemos que saber cómo enmendar, cómo poder actuar para que no se extravíe el plan de Dios, para que no nos salgamos del contorno del plan de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos guíe y nos fortalezca para que nosotros no vengamos a caer en un error y extraviemos el plan de Dios. Podemos continuar con el tema que continuamos. Dice, omnipotencia de Dios. Aquí podemos entender que Dios actúa con una fuerza. Dios tiene un poder grandísimo. El poder de Dios es infinito. El poder de Dios no podemos decir tiene límites, tiene a cierto lugar a donde va a llegar. No. Aquí podemos ver que el plan de Dios es grande. Es grande. Y su poder es de potencia máxima. Como podemos ver en los pasajes bíblicos que podemos ver en Isaías 43:13, si me ayudas, mi amor. Y dice, aún antes que hubiera día, yo era y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? O sea, ahí el Señor tiene el cuidado de sus hijos. Aquí podemos entender en este pasaje bíblico algo muy interesante, que si Dios es el que tiene el plan con nosotros, ¿quién nos va a poder librar? ¿Quién va a poder estorbar ese plan? Si cuando Dios se propone un plan en nuestra vida, se tiene que cumplir. Pero lo más importante es de que nosotros estemos dispuestos. Amén. Porque el Señor nos da todo, ¿verdad? Pero si yo no estoy dispuesta, o sea, tiene que ver mucho mi corazón, que esté dispuesta a esperar los planes del Señor. Amén. El siguiente pasaje bíblico lo encontramos en Mateo 19:26 y dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que, amados hermanos, esta palabra que llegue a nuestro corazón y nos venga a fortalecer y nos venga a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial igual, donde estemos debilitados. Porque a veces decimos, pues, ya no se puede, estamos determinados, ya no se puede hacer nada. Quizás el ser humano llega a su límite y dice, aquí ya no puedo. Pero aquí el pasaje bíblico le dice Jesús y les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que, amado hermano que nos ven por los medios, para Dios todo es posible de lo que nosotros tenemos que emprender. Dios es el que nos va a dar las fuerzas y así que para Dios no hay nada imposible. Podemos ver la potencia del poder de Dios que tiene sobre nosotros. Para Él no hay nada imposible. Así que, amados hermanos, si usted está pasando por momentos difíciles, por momentos de dificultades, no tema, no se quede ahí, no se quede con ese temor, no se determine, confíe en Dios, salgamos adelante, levantemos las manos, levantemos nuestra voz, porque hay un Dios que es con todo, que está con nosotros, es un Dios de poder, es un Dios de potencia, es un Dios que no tiene límite y está dispuesto a que nosotros nos pongamos a su disposición y Él venga y diga, todo es posible. Amén. Continuamos con el tema. Aquí venimos viendo la sumisión al plan de Dios. Cómo nosotros debemos ser sumisos al plan de Dios. Porque podemos recibir la palabra de Dios
que nos venga a dar y nos diga que esto va a suceder en sus vidas, o Dios esto va a hacer en sus vidas, pero si nosotros no nos sometemos al mandato de Dios, no se va a cumplir. No se va a cumplir, como podemos ver en el texto bíblico, si me ayudas. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces acá vemos que María, después de todo lo que recibe, del temor que pasa, y bueno, dice, hágase. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí podemos notar que María hizo un acto de obediencia. Hizo un acto de obediencia para decir, bueno, aquí estoy. Estoy lista, estoy preparada para lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cuántos hoy de nosotros podemos entender que nosotros debemos someternos bajo la voluntad del Señor? Hoy en día Dios nos habla, pero hoy en día muchas veces nosotros decimos no, y no quiero someterme. Pero cuánto Dios quiere que nosotros nos sometamos, estemos sometidos bajo el poder de Dios, y Dios hará las cosas a través de nosotros. Podemos seguir con la palabra del Señor, si me ayudas. Y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces ahí el Señor ya le había revelado a José. Amén. Y qué maravilloso es el Señor, porque Él nunca nos deja. Yo siempre lo voy a decir y siempre lo digo, que Él es tan lindo porque ahí está con nosotros. A pesar de que a veces nosotros tenemos esa humanidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero Él siempre está ahí. El Espíritu Santo siempre. Y qué lindo, ¿verdad? De que Él dijo, cuando Él dijo, yo me voy, pero yo dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Y ahí fue el Espíritu Santo que le reveló a José. Amén. Que le reveló a José que recibiera a María. Y entonces ahí vemos que José fue la cobertura de María. Pero antes fue Jesús su cobertura de José. Y ahí viene José a su mujer, porque a veces uno de mujer, a veces necesitamos, ¿verdad? Necesitamos de ayuda de parte del Señor. Entonces vemos ahí de cómo José vino y la tomó a ella. Y entonces, pero lo que me llama la atención es cómo el Señor tiene el poder de su Espíritu Santo para ir a revelarle a José lo que Él tenía preparado para ellos. Amén, como decías, esto es algo impresionante, que José se le despierta y dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado. O sea que él estaba dispuesto también. Se sometió a lo que Dios le había mandado. Aquí se levanta y dice, bueno, creo que fue un sueño, como nosotros en tiempo fue un sueño y todo pasó. Pero no, él vino y hizo como le habían dicho en el sueño. Y dice que había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ahí está el detalle, que no la conoció. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Todo para que se cumpliera el plan de Dios. Amén. Continuamos con esto para ir terminando, amados hermanos. Terminando esto, el ánimo es para cada uno de nosotros que Dios tiene un plan para nosotros. Y el plan hoy primordial para nosotros es nuestra salvación. El plan eterno que Dios tiene para nosotros es nuestra salvación. Y hoy la pregunta es, ¿cómo estamos luchando esa salvación? ¿Estamos sometidos bajo ese plan de Dios que tiene o nos estamos extraviando?
Porque muchas veces nosotros salimos de nuestro contorno espiritual y nos vamos a nuestro contorno carnal y después perdemos ese caminar que Dios quiere para que nosotros tengamos vida eterna. Y al respecto, en nuestro matrimonio, Dios quiere que nuestro matrimonio sea de paz, de bienestar, de amor, pero si nosotros no aceptamos el plan de Dios, no nos sometemos, no nos sumergimos bajo la voluntad de Dios, Dios no va a poder venir a hacer su voluntad en algo que no esté dispuesto. Amén. Porque María y José se pusieron a disposición y se levantaron e hicieron lo que Dios se había mandado. O sea que escucharon y actuaron. Hoy lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos, para ir concluyendo, que debemos escuchar la palabra de Dios y actuar. Actuar de la forma correcta que Dios tiene para nosotros. Amados hermanos, es una bendición estar con ustedes compartiendo este tema. Que Dios me los bendiga. Nos despedimos con un texto bíblico, si tú me ayudas, mi amor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Fue un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, y nos despide con palabras mi amada esposa. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios amado, en esta hora, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, Señor. Que tú nos ayudes a cada día a ser perfeccionando, Padre, a alcanzar tu misericordia, Dios mío, y que tu palabra se cumpla en nuestras vidas, Señor Jesús. Ayuda a cada matrimonio, Señor, a cada hogar, Dios mío, a cada mujer, a cada hermana, a cada hermano, Señor, que tú los bendigas, Padre, y tú nos ayudes a caminar, Señor, y a cumplir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos.